Hola gente linda, ¿cómo está? Bienvenida a estas cápsulas que estamos haciendo. El día de hoy te quiero compartir el origen de una festividad que está muy próxima, que es, algunos digamos que quieren muchísimo esta festividad, otros odian muchísimo esta festividad porque está como muy relacionado con la parte de mercadotecnia y demás. Y esta es la festividad del 14 de febrero. Entonces, si bien es una festividad que es muy celebrada en distintas partes del mundo, y digamos que México no es la excepción, pues no tiene un origen mexicano, sino que más bien es una festividad que fue traída por los europeos al continente americano y que no tiene precisamente sus orígenes en esta parte como romántica que nosotros pudiéramos pensar. Y precisamente para eso es el video del día de hoy, para compartirte cuál fue el origen y cómo fue desarrollándose la festividad del Día de San Valentín o del Día de los Enamorados, ¿ok? Entonces, te comento que hace muchísimos años, o sea, en la antigua Roma, se celebraba una festividad por parte de los pastores, sobre todo, que era en honor a una deidad, y esa deidad, digamos que lo que se enfocaba era para la parte de la fertilidad. Esa deidad se llamaba Lupercalia y estaba muy relacionado también con la leyenda de los lobos, del lobo, o sea, o de la loba, digamos, que rescató a Rómulo y a Remo, etcétera. Entonces, en esta festividad lo que hacían era que se juntaban los hombres durante la noche o la tarde del 15 de febrero y seguían festejando y realizando unos rituales en el bosque hasta el día 16. Entonces, en el transcurso del día 15 al día 16, lo que hacía era que se llevaban también una cabra al bosque. Esa cabra, digamos que la ordeñaban, guardaban por un lado la leche y después de realizar pues una serie de oraciones, de rituales, etcétera, lo que pasaba era que sacrificaban a la cabra y esa cabra la desollaban y con la piel de la cabra, digamos que hacían como pequeños pedazos de esa piel o pequeños látigos, los cuales empapaban en la leche de la cabra y posteriormente también lo que hacían era que le empapaban en la sangre de la cabra. Entonces digamos que pues quedaba un pedazo de piel de cabra pues bastante pastosito, ¿no? Entonces, posteriormente a que habían realizado este ritual, el día 16 lo que pasaba era que los pastores se iban a los pueblos aledaños y le empezaban a dar de latigazos a las mujeres, sobre todo pues las mujeres jóvenes o las doncellas, y digamos que mientras más latigazos tuvieras con esa pedazo de piel, pues era un mejor augurio para ti como mujer porque significaba que la diosa te estaba bendiciendo con esa facultad que tenía de que tú pudieras ser una mujer sumamente fértil, ¿ok? Entonces, así se siguió practicando durante muchísimos años, hasta que en el año 496 después de Cristo había un papa que se llamaba Gelasio I. Este papa ya estaba como que hasta el copete de esa festividad pagana y pues digamos que lo que quería era que pues ya la gente no estuviera tan enfocada en esos rituales paganos. Y entonces lo que hizo fue instaurar una fiesta que estaba enfocada en celebrar a los enamorados, ¿no? Relacionado con esta parte de la fertilidad, pues dijo, vamos a hacer una fiesta que esté relacionada con los enamorados. Y se dio cuenta que era para ellos muchísimo mejor si hacían la festividad antes de que se celebrara la festividad de Lupercalia y por eso escogieron el 14 de febrero. Y al momento de que empezó a revisar cuál era el santo que caía en ese periodo, se dio cuenta que caía un santo que se llamaba Valentín, ¿no? Entonces, según las leyendas, se empezó a generar toda una serie de mitos alrededor de ese santo, que era Valentín. Y aunque digamos a ciencia cierta no se pudo comprobar a través de los años, pues fue como una leyenda que pasó de boca en boca y así se empezó a quedar. Entonces, lo que decían era que este santo o este señor San Valentín había vivido en el año 270 después de Cristo. Él era un médico sumamente bondadoso, romano, y digamos que con el tiempo lo que pasó es que este señor se convirtió al cristianismo y se hizo sacerdote. Entonces, en la época de Valentín, lo que pasaba era que no dejaban que los soldados jóvenes se casaran o digamos contraían matrimonio
Y sobre todo porque el emperador de ese entonces, que era Claudio II, lo que decía era que no era bueno que los soldados estuvieran casados porque si no perdían el enfoque durante las batallas y no eran muy buenos guerreros. Entonces digamos que como que todos los soldados de esa época o todos los jóvenes de esa época que pudieran ser seleccionados como soldados, pues tenían prohibido la parte del matrimonio. Entonces, lo que hizo Valentín fue que él empezó a celebrar o a ofrecer bodas a esas parejas jóvenes que lógicamente pues estaban inconformes con los designios que les había establecido el emperador. Y así continuó durante algunos años, hasta que hubo un momento en el que el emperador Claudio II se enteró de lo que estaba haciendo pues Santo Valentín y lo mandó pues encarcelar, lo mandó torturar y finalmente pues lo mandó ejecutar el día 14 de febrero. Entonces, digamos que de esa forma pues San Valentín se convirtió como en un mártir, pero también en el patrono de las parejas enamoradas. Entonces, aunque no tuvo un origen que pudiera ser comprobado, te digo, siguió como manejándose esa leyenda, esa festividad en diferentes partes de Europa y donde empezó a tomar mayor auge fue en Francia y en Gran Bretaña, ¿ok? Entonces, ya después, en 1960, creo, 69, el Papa Pablo VI, de hecho, pues como que quitó la festividad del 14 de febrero como tal y solamente dejó el santoral de San Valentín en esa fecha, ¿ok? Pero pues digamos que como siguió el ímpetu, en Gran Bretaña lo que hicieron es que vinieron aquí a América y pues trajeron esa festividad y se empezó como a compartir en diferentes partes del continente americano. Y pues llegó también a nuestro país, ¿no? Y fue pues ampliamente recibido, aunque digamos que en nuestro país no solamente lo empezaron a utilizar para la parte de los enamorados, sino que incluso también lo empezaron a designar para lo que era el Día del Amor y la Amistad, ¿ok? Entonces, antes solamente era una festividad en el que a lo mejor regalabas una flor o lo que sea, pero el impulso o los primeros, digamos, datos que hay de esa festividad en la cual ya se empezó a comercializar como tal fue hasta el año de 1840, cuando había una mujer que se llamaba Esther A. Howland, y ella, digamos, que tenía un negocio con su papá. Y esta mujer lo que vio para el Día de los Enamorados se le ocurrió pues generar una serie de tarjetitas que ella misma empezó a hacer como motivos relacionados con enamorados, relacionados con corazones, con cupidos, etcétera, y las vendía pues a centavos, digamos, ahí en el local de su papá. Y fue tanto el boom que tuvo que pues realmente generó unas muy buenas ganancias económicas, ¿no? Y pues ya saben que somos animalitos, o sea, observadores, y entonces pues hubo gente que dijo, oye, pues esta chava le fue muy bien el 14 de febrero, pues vamos a empezar a hacerlo, y pues esta chava siguió haciéndolo el 14 de febrero, y así pues empezaron a darse cuenta que había una gran oportunidad para poder comercializar lo relacionado con el Día de los Enamorados, ¿ok? Entonces, este es básicamente el origen de esta festividad. Espero que sea de mucha utilidad para ti. Te deseo un feliz 14 de febrero, independientemente de que estés con pareja o no estés con pareja. Y pues te invitamos también a que nos acompañes en una próxima cápsula que estaremos haciendo precisamente para esas personitas solteras o que se sienten de repente los forever alones de siempre, para que puedan tener una visión diferente con el día de 14 de febrero, ¿ok? Entonces, esperemos que nos acompañes próximamente en nuestras cápsulas y te agradecemos infinitamente el que compartas este video si tú consideras que le puede ser de utilidad a alguien más. También agradecemos infinitamente los comentarios que tengas. De verdad que nos ayudan muchísimo para ir mejorando cada vez más o para ir generando el contenido que sea de tu interés. También te invitamos a que nos acompañes en nuestro canal de YouTube. La descripción está aquí abajito y nos vemos próximamente. Bendiciones, gente linda. Bye bye.